adelante, por mí está perfecto. Y la charla, pues se trata de que sea pues interactiva para todo el mundo, no solo de que hable yo. Entonces, tomen eso en cuenta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que en esta charla hay personas de todos los niveles. Afortunadamente, esta charla pues tuvo muy buena recepción y pues tuve la oportunidad de compartirla, por ejemplo, en redes sociales y me di cuenta de que algunas de las personas que puedan estar aquí pueden no tener a lo mejor tantos conocimientos y otras pueden tener años de experiencia. Entonces, sean pues lo más pues comprensivos con eso. Las personas que son pues más avanzadas seguramente a un par de personas les comenté que tal vez esta charla no sea tanto para ustedes, pero si ustedes están aquí y pueden contribuir, adelante. Y la verdad es que acepto cualquier feedback y como decían, no me considero experta, estoy aprendiendo todo el tiempo y si me llego a equivocar, son libres completamente de añadir su comentario. Em, el universo de C++ es inmenso y nuestro tiempo es limitado, entonces solamente me limité a ciertos temas. La verdad es que cuando me invitaron a dar esta charla, pues tenía muchos temas en mente, no sabía si hablar a un nivel más de hardware, si hablar más a un nivel como de alto nivel en software, porque es que además a mí me encanta C, pero el tema era C++, entonces pues yo ahí metí un poquito de C, porque siento que a niveles de comprenderse más, pues es bonito irse como que a cómo comenzó todo y cómo cambian un poco las cosas, son lenguajes muy relacionados, pero realmente no me daría tiempo a hablar de todo, así que no voy a poder profundizar a lo mejor tanto en temas que me hubiera gustado, pero si alguien de ustedes quiere pues complementar, adelante. Pues para eso está tu curso de Platzi, seguramente ahí vamos a poder saber Ahí vamos a más. empezar a ver más, que también ¿Verdad? Así, es otro tema, comercial, ¿no? Sí. Y comercial, señorita. Usted haga su comercial con toda confianza. sí, ahí me van a estar viendo en mis cursos de Platzi. Que como tal, pues vienen a complementar otros cursos que ya están en la plataforma, ¿no? Entonces, tal vez no de yo todo el temario, pero sí mis cursos ahí van a estar. Ok, disclaimer, pues como decía, no me considero experta, así que cualquier error, pues lo siento mucho, ahí me corrigen, no se preocupen. Y también los errores en tiempo de charlas suelen pasar, así que si se llega a romper algo, pues cualquier cosa, vamos a hacer unas pruebas en código y pues me pueden decir, te equivocaste aquí, te equivocaste allá, ¿no? Entonces, no se preocupen, si se llega a romper algo, lo arreglamos. Y si no, pues ya, ni modo. Para eso somos las comunidades, tú no te angusties. Así es. Ok. ¿Para qué y para quién es esta charla? Esta charla es porque yo me acordé cuando yo iba en la universidad y me quisieron enseñar a programar en C++. Yo tenía conocimientos de computadoras y de otras cosas, pero no sabía programar en C++. Y mi curso fue pues bastante básico y fue algo que también me topé después cuando busqué cursos de C++ en YouTube, por ejemplo, que solamente cubrían ciertos temas y eran temas como condicionales y cosas así, ¿no? Entonces, ¿para quién es esta charla? Para gente que viene de ese mundo y de ese background. Para gente que a lo mejor le enseñaron este tipo de software, ¿no? Que es Dev C++, Codeblocks y todo esto, y que son IDEs que ya te dan como lo instalas, escribes tu código y le das ejecutar o compilar y listo, no sabes ni qué pasó por detrás, ¿no? Entonces, según tú ya sabes C++, según tú ya estás haciendo programas y todo, y luego te preguntan así como que, no, ¿y por qué eso pasa? Y te quedas, pues, no sé por qué pasará. Entonces, esta charla es para darle un poquito más de trasfondo a ese tipo de personas. Y para personas que a lo mejor se toparon con este tipo de programas en su carrera o alguna vez tocaron programas en C++, pero nunca tuvieron como que esa pregunta de preguntar si, ¿por qué funciona? ¿Y cómo funciona por dentro? ¿Cómo es que Include IOStream hace que funcione imprimir en pantalla, imprimir en consola? ¿Cómo es que se ejecuta todo eso? Pues lamentablemente, spoiler, aquí no les voy a poder enseñar así como que hasta el nivel del silicio, cómo es que pasa, pero sí vamos a bajar un poquito de niveles, así como que en las capas de abstracción para ver qué es lo que está sucediendo ahí detrás, ¿ok? Y pues de eso se trata. También para personas que a lo mejor vienen de un background donde las personas que están aprendiendo otros lenguajes de programación les dicen, no, es que eso es complicado, es que ya no se usa, es que es viejo, es que es mejor programar en X o Y lenguaje. Entonces,
es para motivarlos a que aprendan sobre todo este tipo de lenguajes, porque pues están más vigentes que nunca y realmente se encuentran en muchas partes. Y para eso nada más les voy a dedicar un par de diapositivas de ejemplo. C++ es poderosísimo, es como Shaggy, ¿no? O sea, no es como Goku, es como Shaggy. O sea, es súper, súper poderosísimo. Y sus características y sus aplicaciones están más en el día de hoy que en cualquier otra época. Realmente estamos en una época donde si tú usas un lenguaje de programación como Python o JavaScript, probablemente por debajo están programados en C y C++. Entonces, ¿dónde los puedes encontrar? En aplicaciones tan cotidianas como Chrome, tu navegador o cualquier otro navegador, motores de videojuegos, porque pues, son software que necesita alto performance, y en sistemas operativos, incluso en servidores, detrás de tu lenguaje de programación favorito, de lenguajes de programación interpretados como Python o Node o cualquier otro. Y no solo eso, sino que algo que a veces se olvidan las personas cuando vienen de otros lenguajes de programación, como tal vez pueda ser Python o JavaScript, es que C++ es más poderoso que solo programar computadoras. C++ permitió a SpaceX llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional y permite cosas como la robótica y como ese perro robot que bailó en Navidad que todo el mundo vio en YouTube. O sea, ese es el poder de C++. Cuando alguien te dice, es mejor programar en Python o es mejor programar en JavaScript, pues depende, porque, ok, si vas a programar a lo mejor nada más un script, pues a lo mejor no hay mucha diferencia y por las facilidades de Python te conviene. Pero la verdad es que hay aplicaciones donde C++ es el rey y aunque hay candidatos a desbancarlo, todavía el día de hoy es muy importante. Entonces, eh, por mucho que quieras escapar, la verdad es que no importa para dónde mires, probablemente algún aparato digital del que te rodeas o probablemente alguno de los diferentes software que están ejecutándose en tu computadora o en tu teléfono están ejecutándose en C++. Y vamos a pasar entonces a la parte del hola mundo, ¿no? Entonces, antes de esto, quiero hablarles de, bueno, ya como entrando en tema, mejor dicho, quiero hablarles de algo que a mí me pasó. Cuando yo comencé a programar en C++, me di cuenta de que estaba yo nada más ejecutando algunos comandos que no entendía. Entonces, por ejemplo, el botón de compilar detrás del IDE, de CodeBlocks, que fue con el que yo comencé, era como, ok, ¿qué está pasando ahí? Entonces agarré y dije, no, voy a aprender esto desde cero. Me fui a estudiar cosas como cómo funcionaban las computadoras, me fui a estudiar cosas como la historia de cómo se había desarrollado C++ y todo eso. Y al final me hice bolas y no logré entender qué era lo que estaba pasando. No fue hasta que me puse a hablar con pues una persona que sabía hacer más, que me dijo, mira, tienes que hacer esto. Poquito a poquito, va entendiendo la siguiente y la siguiente capa de abstracción. Entonces, puedes pensar en cómo es C++ y luego cómo funciona un pasito abajo y un pasito abajo. O si tú vienes del mundo de la electrónica, pues un pasito arriba, ¿no? A lo mejor aprendes cómo funciona pues una memoria y ya luego empiezas a hablar de cómo funcionan otros componentes, ¿no? Entonces, mi consejo aquí es, esto hay que abordarlo poquito a poquito. Entonces, vamos a empezar poquito a poquito con cómo funciona, pues, una parte bien esencial de lenguajes de programación, que es el compilador, pero que en C++ es bien interesante porque es un lenguaje que está muy cerquita del bajo nivel de la computadora, o sea, no es Python, por ejemplo, es interpretado completamente. Hola Diana, ¿Sí? ¿puedo comentar un momentito? Claro, por supuesto. Vale, ya que has comentado un poco de tus orígenes en C y en C++, a mí me pasó algo muy particular parecido a ti. Yo conocí C y C++ porque venía del mundo de la electrónica en la carrera que estaba estudiando y lo enfocábamos a propias compilaciones para indebidos, ¿no? Microcontroladores y ese tipo de dispositivos en primera instancia, que era realmente un dolor de cabeza, pero fue algo muy bonito. Y una recomendación que le puedo brindar bueno, a los que estén interesados en aprender un poco esto, así como tú lo comentaste, que tuviste la curiosidad de conocer realmente de dónde venía esto, nuestra preparación comenzó desde niveles de lenguaje máquina. Para mí, estudiar el lenguaje assembler, donde vas codificando bit por bit,
fue algo que me ayudó muchísimo para comprender realmente todo lo que es la tipología de C, C++. Y bueno, ya después descubrí otras funcionalidades como por ejemplo para Unity y cómo generaron cualquier tipo de cosas en juegos que realmente la limitación es la imaginación. Así que nada, ese pequeño tip a las personas que nos están acompañando hoy. Excelente. Sí, fíjate que precisamente yo, uno de mis primeros acercamientos a la programación fue con Basic, un lenguaje de programación que ya casi no se utiliza, pero fue con microcontroladores. Realmente, antes de programar computadoras, como yo estudié mecatrónica, programé microcontroladores. Y es bien interesante porque una de las primeras cosas que aprendes, pues es cómo funcionan a nivel como de arquitectura, ya luego te explican un poquito de ensamblador, y ya luego te dicen, no, pues tienes que programar con algún lenguaje. En ese caso, mi profesor, pues era muy fan de una variante de Basic que se llama Big Basic Pro, que es para programar microcontroladores en lenguaje Basic. Si no hubiera sido por esa preferencia de mi profesor, muy probablemente yo hubiera acabado programándolo en C, con pues la mayoría de las herramientas que dan los fabricantes de microcontroladores es con C, ¿no? Pero pues yo me tuve que esperar hasta que ya aprendí C en la universidad para aprender así como, ok, entonces se puede aplicar al hardware. Pero precisamente, y respaldando tu punto, una de las cosas que más me ayudó a entender cómo programar computadoras y por lo que me gusta tanto también C, es eso, que te acerca mucho a cómo funciona a nivel de hardware. Y como yo traía ese background, le entendí mucho más fácil. Entonces, parte de eso es lo que me hubiera gustado hacer aquí. De hecho, tenía dos enfoques: tomar de abajo hacia arriba y empezar a explicar a lo mejor cómo funciona el microprocesador y luego ensamblador y todo eso, o de arriba hacia abajo. Aquí vamos a hacer como de arriba hacia abajo, porque además hablar de ensambladores, hablar de muchos tipos de muchas variantes de ensamblador, dependiendo de la arquitectura, y les voy a enseñar uno de cientos, ¿no? Entonces, para no hacer tampoco un curso de ensamblador y que todo el mundo salga aquí con dolor de cabeza, vamos a ir en el sentido contrario. Vamos a tomar C y vamos a llegar un poquito a las partes más bajas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla ahí? Sí, pero le puedes poner, aumentar el tamaño de la tipografía. Ok, Yo te vamos a aviso ver. cuando ya, porque yo soy la persona más ciega de esta sesión, seguro. Y si hay alguien que tenga más de 6 en miopía, me avisa para que ya no me sienta tan ciega. Ok, déjame ver dónde es. Híjole, no veo ¿Con aquí dónde. command más no te funciona? Ah, sí, es cierto. A ver. Es que mi tecla de command Sí, hace está otra cosa rota. seguramente. No, es que literalmente mi tecla de Ah, command pero está ¿sabes qué? rota. Sí alcanzo a leer. Yo creo que también el resto, porque sí alcanzo a ver, sí alcanzo a leer. Ok, bueno, vamos a tratar de un minuto a ver si lo logro y si no, ya no. A ver, vamos a ver. Aquí está. General. ¿Será este? No, este es la terminal. Es que creo que sí era ahí, pero terminal size, cell Aquí spacing. está. Ay, pues está súper escondido. Sí, está muy escondido. ¿Por ahí estaría bien? Ahí está perfecto. Yo y mi ceguera te lo agradecemos. Ok, ya. Lo intentamos y funcionó. Eso es lo bueno. Entonces, vamos a ver. Yo aquí preparé un código de ejemplo que es el típico hola mundo en C++, ¿no? O sea, a ver, para empezar, quiero saber quién de ustedes sí sabe C++, o por lo menos las bases. ¿Algunos de ustedes? Pueden levantar la manita, pero Sí, pueden según lo que levantar. recuerdo, Jonathan es uno y ya levantaron la manita, Mazawani ya sabe. Yo también sé un poco. Un poquito, ok. Y el resto, la verdad es que está acá porque quieren aprender de ti. Ok, excelente. Entonces, vamos a tomar un enfoque un poquito más
pasito a pasito. ¿Va? Yo creo que primero voy a explicarles un poquito qué hace este programa. Este programa lo que hace es, llama a una librería que se llama IOStream, que te permite realizar entrada y salida de datos por medio de la terminal. O sea, tú puedes crear un programa que le puedes pedir, que le puedes mostrar texto a las personas o les puedes pedir también que metan texto, números o cualquier cosa así. Entonces, esa librería te permite hacer eso. Luego, tú tienes este Using Namespace std, que lo único que hace es aislar tus variables. Es un espacio de nombres, que significa que tú puedes crear una variable con un valor, por ejemplo, X, y dentro de este espacio de nombres, solamente esa variable se puede llamar así, pero a lo mejor tú podrías crear otros espacios de nombres y repetir el nombre X, y en cada espacio de nombres significaría algo distinto. Pero creo que me estoy adelantando. No sé si saben el concepto de variables para empezar. O sea, ¿quién tiene nociones de programación? Ya la mayoría tiene nociones de programación, Ok. eso sí. Ah, ok, excelente. Sí. Entonces, sí, porque si no, no iba yo a poder avanzar tan rápido. No, 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 Ok. no, 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 no. Sí saben programar, solamente que programan en Python, JavaScript Ok, y excelente. quieren aprender C++. Excelente. Va, bueno, entonces, como decía, eso es lo que hace Using Namespace std, ¿no? Estamos creando un espacio de nombres, que de hecho std es el espacio de nombres estándar, es donde vamos a encontrar las variables y funciones que tiene la librería estándar de C++. ¿Ok? A grandes rasgos, eso es lo que hace esa segunda línea. Luego, tenemos una función que se llama main. En C y C++ siempre vamos a tener esta función. Lo que hace esta función es englobar nuestro código principal. Cuando queremos escribir un programa, la computadora después pues lo convierte en un archivo ejecutable o algo, pero de tantas cosas que le metemos datos, le metemos código, le metemos librerías, tiene que saber por qué parte empezar a ejecutar el programa. Entonces, lo primero que sucede es que carga todas las librerías, las constantes, las configuraciones que necesita para funcionar con el sistema operativo, y luego enseguida va a buscar el código que tú hayas escrito en main. Entonces, eso es lo que hace main. Luego, tenemos una línea que se llama cout, luego estos dobles símbolos de menor que, hello world, entre comillas, que es nuestro hola mundo. Luego, de nuevo, estos símbolos de menor que, y luego end L, que significa end line, final de línea, y punto y coma. Luego tenemos return 0. ¿Qué significan estas dos líneas? Ok. Cout lo que va a hacer es imprimir un mensaje en pantalla, básicamente. Cout pertenece a la librería IOStream. Si no lo hubiéramos importado, no podríamos utilizar cout. Y tampoco esto, ¿no? ¿Qué hace cout? Bueno, ¿qué hacen estos operadores? Bueno, toman esta cadena de texto que se llama hello world y la introducen a el stream, que es básicamente una cola de datos, una información que va entrando un byte tras otro. Y luego le agrega también al final endline, que es lo que podríamos también escribir. También podríamos escribirlo de esta otra forma, en lugar de escribir endline, podríamos escribir un carácter que es diagonal invertida n, que lo único que hace es cambiar de renglón. Entonces va a imprimir en pantalla hola mundo, va a cambiar de renglón y luego se va a terminar de ejecutar el programa. ¿Ok? Entonces, la forma de escribirlo en C++, pues en lugar de utilizar el otro carácter, pues sería endline. En C++ y en C, por razones pues más que nada como de cómo funcionan los compiladores y sobre todo porque las computadoras pues no tenían tanta capacidad de procesamiento cuando se crearon, fue necesario indicar que cuando tú le das una instrucción a la computadora debe terminar en punto y coma, porque de esa forma el compilador podía decir, ah, ok, aquí termina una instrucción, paso a la siguiente, ¿no? Entonces, en lenguajes como C y C++ y todos los que se basan en ellos, siempre todas las órdenes que tú le das a la computadora deben terminar en punto y coma. Si tú tienes ya un conjunto de llaves que ya engloban bloques de código, ahí ya no es necesario. Si tú tienes esto que empieza con un hash, que es una importación de una librería, pero hay otras además de include,
que sirven para otras cosas, se llaman directivas. Si tú tienes una directiva, tampoco necesitas ponerle punto y coma, porque las directivas le dicen al compilador cositas que ahorita vamos a ver, pero no son órdenes que le estás dando ya durante el tiempo de ejecución al programa, ¿ok? Pero en general todo lo demás lleva punto y coma. ¿Hasta ahí todo bien? Ok, entonces tenemos este hola mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este hola mundo y lo vamos a compilar y lo vamos a ejecutar, ¿ok? Me voy a salir aquí de mi editor de texto. WQ, porque estamos en bin, significa escribir y salir. Write, Git. ¿Ok, Nayeli? Porque está el return 0. Es cierto, se me estaba escapando. En programas como C++, cuando se inventaron C y C++, los sistemas operativos apenas estaban comenzando. Y había que indicarles como ciertas cosas a mano. O sea, no eran tan inteligentes como hoy en día, por decirlo así. Y de hecho, todavía hoy en día utilizan algunas de esas cosas. De hecho, una cosa bien curiosa es que C++ es un descendiente del lenguaje de programación C. Y el lenguaje de programación C se inventó a la par que el primer sistema operativo que se usó masivamente, que fue Unix, que de ahí se basa en Linux, y de ahí se copiaron los de Mac, y de ahí se copiaron los de Microsoft para hacer sus sistemas operativos, se llamaba Unix, y los inventó la misma persona, que fue Dennis Ritchie. Entonces inventó C para poder programar el sistema operativo Unix. Entonces, esto está muy relacionado con cómo funcionaba Unix en su momento, pero como todos los demás sistemas operativos conocidos, pues masivamente se basan en él, funcionan igual. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, por definición, todas las funciones en C y en C++ tienen que retornar algo. En principio, no necesariamente es así, pero en principio tienen que retornar algo. Porque, bueno, lo vamos a dejar como que es una regla del lenguaje o una convención para que cuando se les invoque, pues se pueda obtener su valor. Por ejemplo, si tú programas una función suma y le pones dos números, quieres poder obtener el resultado de la suma, entonces se utiliza el return. Pero él lo aprovechó en su sistema operativo para poder devolver si el programa terminó correctamente o no. Entonces, el return 0 siempre se pone porque un return 0 en main le indica al sistema operativo que el proceso terminó correctamente. Si tu programa llegara a fallar, se va a encargar por detrás, C y C++ se encargan de retornar un valor diferente de 0, y eso dependiendo del número puede significar diferentes tipos de errores que te va a mostrar la computadora. Pero a grandes rasgos es como return 0, es como aquí terminé y todo terminó bien. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, y justamente Raimundo dice algo muy similar. Dice, creo que el return 0 es el exit code del programa para indicar que no hubo error. Así es. A grandes rasgos, esa es la forma de decirlo. Es una forma de decirle a la computadora, al sistema operativo, aquí terminó el programa y terminó bien. El valor 0 es que terminó bien. Veo la manita de Luis levantada. Luis, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Quería preguntar, con respecto al return 0, el C++ no acepta el void, al menos por lo menos en la función main. Sí, lo acepta. Pero dependiendo de tu compilador, puede que no lo acepte tu versión. En general, pues yo puse el int solamente por la costumbre. Pero creo que, si no me equivoco, incluso podemos hacer la prueba y ver si se rompe o no se rompe con mi versión del compilador. Pero realmente algo que tienen los lenguajes de programación y C y C++ es que te definen los estándares, por decirlo así, pero cada compilador, cada quien puede programarse su propio compilador si quisiera y si puede, y los diferentes compiladores pueden llegar a tener pequeñas diferencias. Y también dependiendo qué versión del estándar pues hayan querido pues llevar a cabo, es como vas a ver si te lo permiten o no. Ok, ok. Gracias. Ajá. Es una de las cosas que tienen lenguajes como C y C++, que no es como todo unificado. Por ejemplo, en Python, pues como un solo grupo de personas es el que diseña Python y el que programa su principal intérprete, es como siempre va a funcionar igual. Y en C no, porque por ejemplo, el compilador de C para Mac lo desarrolla Apple y el compilador de C
Para Linux lo desarrolla la Free Software Foundation y cada quien puede implementar y programar su compilador como quiera. Entonces, precisamente se tuvieron que inventar estándares y se supone que los tienen que respetar lo más posible, pero a veces no siempre los que desarrollan los compiladores pues hacen que todo se cumpla, ¿no? Es algo muy característico de este tipo de lenguaje, de este tipo de lenguajes. ¿Ok? Muchísimas gracias. Sí. Jonathan, Sí. Hola Diana. Hola. Ya hablando referente a lo que estás mencionando de que hay diferentes implementaciones de los compiladores pues para diferentes sistemas operativos e incluso en un mismo sistema operativo pues que hayan diferentes compiladores. Me acordé por acá cuando estaba empezando mi carrera y muchos de mis compañeros decían, pero es que esto a mí me funcionaba, porque cuando se lo entrego al profesor ya no funciona. Sí. Entonces, pues claramente yo creo que una de las problemáticas es esa de los compiladores, pero creo que también hay algo más profundo en cuanto al hardware o a la arquitectura con la que se está ejecutando el programa como tal. Pues Sí. aprovechando que tú vienes de ese mundo de los microcontroladores y más de esa parte del hardware, pues ¿qué tienes ahí al respecto a eso? De eso vamos, si nos da tiempo, porque ya llevamos media hora, vamos a hablar más adelante en la presentación. Pero sí, definitivamente algo que tienen, sobre todo el lenguaje de programación C++ ya no tanto, porque se trata de corregir eso. El lenguaje de programación C es un lenguaje que está muy cerquita de programar ensamblador. Lo único que hace es como ser un lenguaje que te ahorre como cosas repetitivas y que sea más legible para humanos, pero realmente está muy cerquita del ensamblador, que es ya el último lenguaje antes de pasar ya a binario, ¿no? Entonces, como las diferentes tipos de computadoras, por ejemplo, el microprocesador de una computadora no es igual internamente al de un celular o al de, a lo mejor, este clima que tengo aquí atrás, que es otro tipo de procesador. Cada uno tiene diferentes funcionalidades, ¿no? A lo mejor el del teléfono está optimizado para funcionar con touch, con GPS, para cosas así, para ahorrar energía. El de la computadora está hecho para, a lo mejor, para alto performance y para poder ejecutar videojuegos. Y el de allá atrás, a lo mejor nada más está optimizado para realizar algunos cálculos con un sensor de temperatura y ya. Entonces, como esas características a nivel de hardware cambian, el chip está diseñado bien distinto y hasta el binario se escribe distinto. Cada binario ejecutable de los 3 diferentes chips va a ser bien diferente. Entonces, en realidad, cada vez que tú compilas un programa en C++, el compilador es el que decide al final qué código ensamblador va a sacar y luego el ensamblador de ese código al final va a convertir ese código a un ejecutable y va a decidir con qué características a nivel de hardware eh, va a funcionar. O sea, a lo mejor más adelante que lo expliquemos se va a entender, pero a grandes rasgos tú vas a tener que a lo mejor configurar diferente tu compilador si quieres compilar para una máquina como esas que para una computadora. O a lo mejor vas a tener que utilizar compiladores distintos. Pero lo padre que tienen lenguajes como C y C++ es que sí se siguen bastante como los estándares lo más posible. Obviamente hay veces donde se rompe, pero se trata de que se sigan. Y si tú conoces los principios de qué significa realmente cada cosa y no te basas como solo memorizar y ejecutar, y esa es la importancia de charlas como esta, que te digan cómo funcionan las cosas por dentro, porque en lenguajes, sobre todo C, es bien útil entender cómo funciona por dentro. Y en C++, pues inventaron como agregarle programación en objetos y todo eso, y la intención era crear una capa de abstracción para que te pudieras olvidar del hardware, pero todavía necesitas a veces ocupar pues diferentes compiladores y todo eso. O punteros. Ok, y de hecho, ese es otro tema que creo que ya no nos va a dar tiempo, el tema de punteros, pero a ver si me dan un poquito de tiempo hablar de eso. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? creo que estamos bien. Excelente, entonces vamos a compilar nuestro programa, nuestro Hola Mundo en C++. Voy a salir de aquí. Si yo veo, ahí tengo mi archivo que se llama helloworld.cpp, con guión bajo. Daniel Castro, al alemán. Ay, qué pena interrumpirte, pero yo tenía una duda. ¿Sí? Tú hablabas de que
bueno, comentabas que los compiladores tienen unos estándares, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber si sabes qué organización es la que emite ese estándar para el compilador de C++. Eh, Me parece recordar que es la ANSI, es una organización internacional de estándares, y aparte Ok, también hay un estándar de la ISO. ok, sí, sí, Ahí sí. sí, tiene Sí, sus es estándares. la ANSI. Ah, ok, Ujú. ok, sí, tiene. Entonces Gracias. existe ese ANSI y aparte están las versiones ISO. Y Ok, hay versiones, y otra cosa es que se mantiene muy actualizado, apenas el año pasado salió la versión 20, si no me equivoco. O sea, realmente, así como JavaScript se actualiza y todo, también sé. Nada más que mucha gente no se aprende las nuevas características, también porque tal vez no hay tanta comunidad así como en JavaScript, ¿no? es correcto. Sí, sí, dale, muchísimas gracias. Sí. Ok, entonces aquí ya tengo mi programa y en Linux y en sistemas operativos basados en Unix suele venir ya un compilador instalado. Si no, pues tendrían, si a lo mejor si es Mac, tendrían que descargárselo y configurarlo. Si es Windows también. Hay GCC para Windows, pero también se puede utilizar el compilador que te da Microsoft, como Visual Studio Code. Y en Mac creo que es Clang. No he tenido Mac, pero me parece que todavía es. En Linux, el compilador open source para C++ se llama GCC, perdón, G++, y el que es para C se llama GCC. Entonces le decimos G++, el nombre del archivo de código fuente, y lo va a convertir en un programa ejecutable. Ahí ya ejecutó. Si no me dio errores es porque todo fue bien. Y si yo hago ahí, veo mis archivos, veo que tengo un nuevo archivo que se llama a.out. Y ese ya es un ejecutable, por eso me lo pone ahí mi sistema en verde. Yo lo puedo llamar, así en Linux se llama, en Windows a lo mejor sería a.exe o el helloworld.exe, algún otro nombre, pero al fin y al cabo ya es un ejecutable y dependiendo de tu sistema operativo ya lo puedes llamar, ¿no? Entonces, ahí está y listo. Ya está, hizo Hello World, cambio de línea y terminó el programa. Ya tenemos nuestro primer Hola Mundo funcionando. Y ahora, ¿esto cómo pasó? ¿Cómo pasó esto? Vamos a romper la cuarta pared. Si ustedes han visto películas como la de Deadpool o han visto probablemente alguna otra que hacen lo mismo, tal vez estén familiarizados con el término de la cuarta pared, pero a grandes rasgos, si no lo saben, es cuando el personaje se voltea a la pantalla y te habla a ti como espectador y se sale de su mundo imaginario y entra a tu mundo real, ¿no? Esa es la cuarta barrera o la cuarta pared. Vamos a hacer lo mismo con este lenguaje de programación que es C++. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entendiendo cómo funciona por dentro este comando que acabamos de ejecutar. Y eso se llama proceso de compilación. ¿Qué pasa durante el proceso de compilación? ¿Qué es lo que hace la computadora durante ese proceso? Lo primero que hace es ejecutar un pequeño programa que se llama preprocesador. El preprocesador toma un archivo que puede ser en .c o en .cpp o en .h, que h es el de las librerías, y puede sacar, que generalmente no lo hace, porque se pasa al siguiente, hace como los primeros dos como que las hace a la vez, pero si tú le dijeras que se detuviera ahí, te va a sacar a lo mejor un archivo que tú le puedes poner .i o .ii. Realmente no importa cuál le pongas, pero es una convención. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es expandir las macros y traerse el código de las librerías y copiarlo dentro de tu programa. ¿Qué son las macros? Hay muchos tipos de macros y en general son todas las que comienzan precisamente con el símbolo de hash. Por ejemplo, si yo tengo este de aquí que se llama include, perdón, esas son las directivas. Las directivas son las que comienzan con símbolo de hash y las macros son cuando tú defines pedazos como constantes de código. Si yo pongo aquí esta palabra que se llama define, yo puedo escribir una macro. ¿Cómo funciona? Yo puedo ponerle un valor, bueno, un alias o un nombre y luego va a tener un valor. Por ejemplo, yo quiero define sea una frase o un texto. Entonces le puedo poner text. Y luego le puedo poner el valor. Sería, voy a poner hello world, por ejemplo. Y eso yo puedo hacer que se reemplace aquí.
Ojo, esto no es una constante, no es una variable que nunca le cambia valor. Esto es una macro. ¿Y qué significa? Que antes de que se compile el programa, va a reemplazar todos los lugares donde diga text por el valor que tú le hayas puesto. Incluso, en lugar de poner solo hello world, tú podrías poner bloques completos de código y utilizar incluso múltiples líneas para que lo reemplace. ¿Por qué se inventó esto? No tiene mucho sentido si existen las variables o las constantes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando comenzaron los lenguajes como C y C++, sobre todo C, fue bien difícil hacer que los programas fueran compatibles entre diferentes computadoras. ¿Qué pasaba? Si tú estabas ejecutando sobre una computadora del modelo, no sé, X, y compilabas tu programa, funcionaba. Y luego le pasabas ese código fuente a alguien con otro modelo y se rompía. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que inventarse todo un lenguaje que para eso sirve el preprocesador, que es como un metalenguaje, que se encarga de leer en qué sistema operativo y con qué compilador estás haciendo tu proceso, y dependiendo de eso, dice, entonces tomo este valor de código y este otro, y era como que armaba tu código diferente dependiendo de si estabas en un sistema operativo en otro o en un modelo de computadora en otro. Y entonces lo hacía como reemplazando bloques de código. Para eso sirven. Y a lo mejor en programación de computadoras esto ya no se utiliza, ¿no? Si tú vienes de un lenguaje como como Python o como JavaScript, dices, esto es lo mismo que usar const, realmente, ¿no? Es lo mismo que usar una constante. Pero si tú te quieres dedicar a programar, por ejemplo, no sé, el próximo cohete que va a lanzar SpaceX, muy probablemente tengas que programar un microchip. Y esos chips, sus definiciones, muchas las tienen este tipo. Por ejemplo, para que diga por qué patita del chip va a mandar un dato, un bit o un byte, como a veces se pueden configurar de formas distintas, a lo mejor vas a tener que hacer esto y decirle, mándalo por la patita 1, ¿no? Entonces podrías decirle, no, pues yo a lo mejor quiero conectarle un LED en la patita 1 y en lugar de escribir prende LED 1, prende el LED con tal valor, le voy a decir LED 1 y ya con eso es más legible para mí y entonces ya lo va a encender en esa patita, ¿no? O sea, es como ponerle un alias a las cosas. Realmente para programación como Python decía, tal vez no es lo tuyo. Pero si tú te vas a dedicar a hardware o cosas así, esto te va a ser bien útil. Porque además existen otras directivas. Por ejemplo, existe if a nivel de directiva con su else. Y así puedes poner, si por ejemplo, si el sistema operativo es Linux, entonces usted este bloque de código. Y si el sistema operativo es Windows, entonces usa esta otra forma del mismo bloque de código. Y así es como en las primeras versiones de C hacían que en diferentes sistemas operativos, en diferentes hardware, se pudieran ejecutar los programas sin necesidad de andar como modificarlos en vivo, ¿no? O de pasarte dos programas dependiendo si tenías un sistema operativo u otro. Y así te podían compartir un único proyecto y ya por las directivas decidía cómo compilarse el solito. ¿Se entiende ahí esa parte? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con define. Voy a poner así. Hola mundo, define. Como no es una instrucción como tal, sino solo es una directiva del preprocesador, no le pongo punto y coma. Por ahorita, la de include la voy a comentar porque me trae muchas cosas que ahorita las vamos a ver. Pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, voy a guardar esto. Y le voy a decir a mi compilador, le voy a preguntar a mi compilador cuál es el comando para que solamente ejecute el preprocesador y nada más. Entonces, le voy a decir, G++, dame tu lista de comandos. Tiene muchos, pero aquí hay uno que dice solamente preprocesar, no compilar, no ensamblar, no linkear, que son las otras etapas, pero ahorita las vamos a ver. Y es el argumento guión E. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a poner G++, E y el nombre de mi archivo. ¿Y qué es lo que hizo? Se trajo la constante hola mundo, bueno, la directiva de definición
la macro se llama, la macro o la mundo, y la reemplazó en donde va pues esa parte, ¿no? O sea, si yo hubiera querido hacerlo, y aquí no, a lo mejor no tiene que tener mucho sentido, porque esto no lo valida el compilador. Por ejemplo, yo podría hacer algo como esto. Y a lo mejor aquí ponerlo también, ¿no? Y si yo hago el proceso, también lo reemplazo ahí. ¿Ok? Entonces, ahí el preprocesador no valida si tu programa va a funcionar o no. Solamente reemplaza lo que tú le digas que tiene que reemplazar. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario o algo? No veo manitas levantadas. Ok. Y luego, ya pasó el preprocesador, ya hice todo ese reemplazo. Así, si es Linux, entonces uso este código. Si es Windows, entonces ocupo el otro. Si es no sé, ¿no? Todo eso. Ya reemplazó todo el código que tenía que reemplazar antes de compilarlo si quiero. Ahora, ¿qué va a pasar a hacer? Va a pasar al sistema del compilador. Una vez que ya trajo el macro, ya expandió los macros. Eso es lo que hizo, expandió el macro. Ah, se me olvidaba. Vamos a probar qué pasa, ya como prueba. ¿Qué pasa cuando cuando descomentamos la librería? ¿Ok? Ya este define lo voy a dejar así. Ahora la librería la voy a descomentar, ¿no? Ahí está. Se trajo todo eso, que es aquí reemplazó Hello World correctamente, ¿ok? Y se trajo todo esto de aquí arriba. Todo esto, pues no lo voy a explicar, es mucho código en C++, perdón. Pero a grandes rasgos, todo ese código es el que hace que funcione tu programa cuando usas cout. Es decir, se trajo la librería IOStream, copió todo su código, se lo trajo y lo pegó aquí justo en lugar de donde pusiste esto. Eso fue lo que pasó. El preprocesador lo reemplazó, ¿ok? Y entonces ahora sí, como ya está en tu mismo archivo, en tu mismo código, ya puedes usar cout porque ya existe, ya lo importaste, ¿no? Ahora, ¿qué más sigue? Yo le voy a decir a mi programa que ahora sí compile, pero no quiero que llegue hasta la parte de ensamblar. Quiero que nada más me deje el código ensamblador. ¿Alguien aquí tiene idea de qué es el código ensamblador antes que nada? Sí, ahí vas haciéndolo prácticamente byte por byte. Así es. Bueno, la computadora es como una calculadora, nada más que muy potente y puede realizar muchas operaciones por segundo, miles, millones. ¿Ok? Pero haz de cuenta que es, al fin y al cabo, una calculadora. Luego, tú tienes a lo mejor a un lado la memoria, que puede ser el disco duro o la RAM, algo así. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues poder darle órdenes, ¿no? O sea, tú a lo mejor en la memoria tienes dos números que quieres sumar y tienes el procesador que es el que los va a sumar. Y tienes que decirle, toma esos dos números, ponlos en el procesador, que es la máquina de sumar, haz que el procesador lo sume y luego el resultado ponlo en la memoria para que yo pueda verlo. Entonces, ese que gestiona, pues en una computadora, en una calculadora normal serías tú, ¿no? Metes los números, haces el cálculo y salen. Bueno, este es tu programa. El programa se trata pues de reemplazarte, automatizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es necesario darle esas instrucciones una por una al procesador, ¿no? Decirle, toma el primer número, muévelo al procesador. Toma el segundo número, muévelo al procesador. Luego le mandas al procesador la orden. Haz la suma o haz una multiplicación o haz lo que quieras hacer con ella, ¿no? Y luego el procesador ya la hizo y guarda el resultado temporalmente y le dices, ese resultado que obtuviste, pásamelo a la memoria o al disco duro o a donde lo quieras. Entonces, esas instrucciones una por una, que son las de más bajo nivel que tú le puedes dar a una computadora, están en binario. En realidad esas instrucciones están en binario. Pero para poder hacerlas más legibles por humanos,
se inventó el ensamblador. ¿Qué fue lo que se hizo? A lo mejor el comando es 0111001 y eso significa sumar dos números. En lugar de eso, hicieron programas ensambladores, que lo que hacen es, tú escribes la palabra add, que es sumar en inglés, y lo que va a hacer es reemplazarlo por su valor en binario. Un programa ensamblador lo que hace es eso, reemplazar palabras que están hechas para que sean en texto, que los humanos pueden leer, y generar binario a partir de ellos, ¿no? O generar código objeto. Ahora, con el paso de los años, el proceso se ha hecho mucho más complejo que eso, porque las computadoras se han vuelto mucho más complejas que eso. Pero a grandes rasgos, así se inventa el binario, perdón, el ensamblador. Y entonces, cada máquina, cada procesador, cada modelo de procesador tiene un ensamblador que le sirve. Pero a lo mejor el lenguaje de programación lo que hace es generar, por eso los lenguajes de programación lo que hacen es primero generarte el ensamblador. De esa manera, cuando lo ensambles, va a funcionar en esa máquina. Porque a lo mejor el mismo add de sumar, su binario para un teléfono celular no es el mismo binario que se ejecutaría en una computadora. Y es por eso, esa es la razón por la que tú necesitas compilar para celulares y para computadoras por separado. El hecho de que por hardware los procesadores son distintos hace que los ensambladores sean distintos y esa es la razón por la que tú necesitas compilar tus programas 2 veces o 3 o las veces que quieras, claro, mientras el programa sea compatible con las dos máquinas, en lenguajes como C++. ¿Ok? Esa es la razón por la que a lo mejor tu aplicación que compilaste para Android no va a correr en una computadora. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ver el ensamblador antes de que llegue a ese punto, ¿no? Entonces, supongamos que ahorita, bueno, si tú ya vienes del mundo de Python, ni siquiera tienes que ver cómo funciona por dentro, le haces ejecutar y listo. Pero en aquel entonces, cuando comenzó todo esto, y todavía hay muchas aplicaciones de hoy en día, es necesario en muchas ocasiones ver qué código generó mi compilador de C a nivel de ensamblador, porque a lo mejor yo ahí puedo encontrar cosas que quiero optimizar. Esa es una de las formas en las que los hackers rompen los candados de seguridad de los softwares. Porque si tú lo piensas, ¿qué es lo que hace el compilador? Convierte el código C en código ensamblador. Ese ensamblador es equivalente a su binario para esa máquina. Entonces, ¿qué hacen los crackers de software? Toman el binario y le hacen el proceso inverso. Lo convierten en el ensamblador que pueden leer. Y como ellos saben el ensamblador, entonces pueden leer el programa en lenguaje ensamblador y modificarlo a su gusto. Entonces, aunque tú no les des el código fuente, ellos igual pueden entrar a tu software que hiciste a lo mejor en C o C++, y si no le pusiste como ciertas cositas que eviten que sea hackeado fácilmente, entonces esa persona a lo mejor si tú tenías el típico software craqueado, ¿no? No sé, ¿qué software? Photoshop, ¿no? Que lo craquean muchísimo. Así es como se hacen los cracks de Photoshop. Le hacen de compilación, se llama, o de disassembly, genera el ensamblador, ven, pues por aquí puedo meter para que cuando llegue a la parte donde pide la contraseña, la clave de pago, o donde pide la llave del software, se le salte y me deje pasar. Y en muchas ocasiones nada más es editar 2, 3 líneas de ensamblador y ya. Entonces, eso es una de las cosas para las que aplican este tipo de conocimientos. Otro tipo de cosas es que a veces el compilador de C a ensamblador es inteligente, hace muchas optimizaciones, pero a veces no las hace tan bien. Y a veces, si tú quieres, por ejemplo, lanzar un cohete a la luna, necesitas validar lo más posible que ese programa no va a fallar. Y hay muchas formas de testearlo, pero una de ellas podría ser meterte y ver el código ensamblador, que de hecho se hacía más en el pasado, actualmente ya son más confiables, pero en el pasado se usaba mucho. Compilar el C, chido, funciona. Pero si yo sé que una parte del programa me está dando errores y no tiene mucho sentido en C, me voy a la parte de ensamblador y ahí me pongo analizando, me pongo a analizar así como que pasito a pasito cada instrucción que le está mandando a la computadora y ahí es donde ya encuentro el error y lo corrijo. O incluso hay procesos para manejar así, no sé, Big Data, que manejan miles de millones de datos y necesitan soportar mucha carga y necesitan estar súper optimizados, que lo que se hace es optimizarlos a este nivel. Entonces, a lo mejor tú programas en C o en Python y no has visto esto, pero cuando programas, no sé si sepas, que cuando programas en Python,
tú puedes programar librerías C en Python. Y esa es una forma de agregarle que ciertos módulos que son críticos los puedas programar en un lenguaje de más bajo nivel. Bueno, pues algo similar sucede aquí. O sea, tú tienes C y también puedes bajar todavía más de nivel e ir a ensamblador. Entonces, esta es la utilidad. O sea, realmente tiene utilidad esto. Incluso, vamos a hacerlo. Vamos a poder ver el ensamblador. Vamos a preguntarle de nuevo cuáles son sus comandos. Y quiero uno que solamente compile y ensamble. No, quiero uno que solamente compile, pero no ensamble ni linkea. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar qué hace los otros dos procesos. Pero a grandes rasgos, me dice que ahora es diagonal, perdón, guión, S. ¿Ok? Se ejecutó, ningún problema. Y ahí ya tengo un nuevo archivo que se llama helloworld.s. Que si yo lo abro, vamos a ver nada más aquí. Que si yo lo abro, contiene el código en ensamblador del programa. Este programa es equivalente al Hola Mundo que escribimos en C++. Pero es larguísimo. Sí, es mucho más largo que el que escribimos en C++. Esa es una de las razones, esa es la razón, porque además es bastante difícil de leer. Esa es la razón por la que se inventaron los lenguajes de programación de alto nivel. Poder abstraerle todo esto a las personas. Realmente esto no es tan legible con humanos como quisiéramos. Realmente, sí, a lo mejor aquí está que se llama push queue, la entendemos, ¿no? En inglés, bueno, push, mover, ¿no? Algo así, ¿no? O jalar. Entonces, no, es empujar, ¿no? Entonces, ¿ya es más legible por humanos que el binario? Sí, pero pues los lenguajes de programación de alto nivel te lo hacen todavía más fácil, ¿no? Pero de todos modos, este programa que estás viendo aquí es ya la versión en ensamblador del Hola Mundo que escribimos en C++. ¿Y por qué está tan largo? Porque en C++ se les ocurrió no crear, sino agregar lo que es la programación orientada a objetos, que tú ya no solamente vas y le dices al sistema operativo, lanza un texto, sino que agarró y creó con la librería IOStream, creó un objeto cout y a ese objeto le creó un método que es para poder imprimir y ya luego le metió el texto Hola Mundo. Entonces, todo ese objeto está declarado aquí. Que por aquí, si te pones a ver, aquí está todo el mundo, aquí está la cadena de texto. Y aquí está una declaración global de tu función main y te dice que es tipo función y que se llama main. Y si te pones a ver, vas a encontrar que aquí el ensamblador sí refleja lo que tú programaste en C++, pero a un nivel ya bien bajito. Este ensamblador cambia ya dependiendo de dónde tú estés. O sea, si tú programas el holamundo.cpp en Mac o en Linux o en Windows y lo compilas con su correspondiente compilador, va a jalar. Pero este ensamblador, si tú lo mueves no sé, a un dispositivo móvil, este ensamblador ya no va a ejecutar ahí. Porque este ensamblador depende del tipo de procesador, de la arquitectura de procesador que tengas. Entonces, si tú quieres programar, no sé, a lo mejor de Windows a Linux, a lo mejor sí puede, porque es la misma arquitectura del chip. Pero si es a lo mejor yo tengo una PC y quiero correrlo en un dispositivo móvil, como son chips bien distintos, no va a ejecutar esto. Sería otro ensamblador. Esa es otra de las ventajas por las que utilizar lenguajes de programación de alto nivel, como ya C y C++. ¿Ok? Ahora, quiero que vean este mismo programa, pero en C, en lugar de en C++. ¿Ok? Vamos a volver a ver cómo se veía en C++ para que no se les olvide. Ojo, tiene el include, llama una librería que se llama IOStream. Se usa el namespace std. Se usa cout para sacar textos por la consola, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo lo harías en un lenguaje un poquito más abajo, que es C. Ahí tengo mi archivo helloworld.c. Lo voy a abrir con Vim. Así sería en C. Un nivel más abajo o tal vez un poquito más viejo, como lo quieras ver. Include sigue funcionando, se llama include de todos modos. Las directivas del preprocesador siguen estando ahí. Main sigue estando ahí.
el return también. La librería ya no es IOStream, es stdio. Y esto es porque IOStream está programada en programación orientada a objetos, ya cuando se trajo eso a C++. Pero en C, la programación orientada a objetos no existe. Lo más que tú puedes usar son funciones. Por eso main sí existe. En C, tú tienes la librería stdio, que es Standard Input Output, .h, porque .h es la extensión de las librerías en C. Y en lugar de tener cout, tú tienes una función, porque no tienes objetos, tú tienes una función que se llama hello world, perdón, que se llama printf y que dice hello world, ¿no? La estás invocando, le estás diciendo hola mundo, y ahí sí, en lugar de usar endline, utilicé diagonal invertida n, porque endline pertenece a IOStream en C++. Lo demás es igualito, ¿ok? Pero ay, ¿qué hice? ¿Qué pasa si lo compilamos? Aquí lo voy a compilar con otro que se llama GCC. Ahí se compiló. Ya tengo mi archivo a.out. Y funciona igualito. ¿Ok? Es el mismo programa. Se escribe un poquito distinto. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre C y C++? A grandes rasgos, la versión breve de la respuesta es programación orientada a objetos. Vamos a hacer vamos a ver cuál es la diferencia interna. Cuando hacemos la expansión de macros va a ser igual. Va a reemplazar el código de la librería, todo eso, ¿no? Pero, ¿y qué pasa durante ya el ensamblador? Vamos a ver cuál es el comando para el ensamblar, pues es el mismo, ¿no? Ahí está. Tuvo que haber generado un archivo, helloworld.css. Y este es el archivo en ensamblador generado por C. Si se dan cuenta, es mucho más cortito y, entre comillas, más legible. ¿Por qué? Porque simplemente, pues este es un código que no tiene programación orientada a objetos, solamente tiene casi que las instrucciones que tú le diste dentro de main, las convirtió en órdenes directas en ensamblador, o sea, directamente lo convirtió. Si acaso tendrá el concepto de función, pero no tiene que crear un objeto, traérselo, hacer todo ese trabajo que se hace en la programación orientada a objetos y ya luego mostrarlo. Entonces, por eso el código es mucho más cortito. Y hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, programación orientada a objetos, y te conviene usarla cuando tú tienes programación de computadoras, por lo general, ya corre sobre un sistema operativo, necesitas una abstracción porque a lo mejor tú quieres hacer un software de usuario final, no sé si quieres hacer un videojuego, pues necesitas que esté optimizado, pero a lo mejor no necesitas escribir en C, puedes escribirlo en C++, porque puedes crear clases, porque puedes crear objetos y todo esto y hacer relaciones entre objetos y tener código ya de alto nivel, muy parecido al que tendrías en Java o en JavaScript o en Python, con algunas diferencias de sintaxis nada más. Pero si tú quieres programar hardware, esto te genera un código mucho más eficiente que C. No tiene programación orientada a objetos, pero sí tiene funciones y mucha gente consideraría que con eso basta. Y esta es una de las razones por las que hay personas como, sobre todo la gente que viene del mundo de Linux, porque hay personas como Linus Torvalds, creador de Linux, del kernel de Linux, que opinan que C++ no debería existir y que está mal. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú en C, el mismo programa, te genera este pedacito de código y en C++ te genera el otro, imagínate para programas más grandes, te genera programas mucho más pesados que consumen más recursos, más memoria, más disco duro, etc. Y en muchas ocasiones, según pues, los críticos de C++, no necesariamente representa algún tipo de beneficio hacerlo tan pesado o así. Ahora, los que defienden C++, la razón por la que lo defienden es porque dicen, pero es que puedes pensar todo en programación orientada a objetos y no necesitas preocuparte por cómo va a funcionar a nivel de hardware, sino solamente cómo funciona la lógica de tu programa y todo eso, ¿no? Que hoy en día, pues ya tenemos lenguajes tal vez más fuertes para eso, ¿no? A lo mejor lo puedes hacer en Python, JavaScript, si quieres Java, si te gusta mucho Java,
Entonces, realmente, hoy por hoy, sí se utiliza mucho C++, pero sobre todo, por ejemplo, para hacer Chrome, que es pues una plataforma que te permite como que ejecutar páginas web y todo esto y no tienes que preocupar por hardware. O sea, lo escogieron por eso, porque no tienes que preocupar por hardware, pero es de alta performance, pero lo puedes compilar para diferentes sistemas operativos. O sea, esa es la razón por la que escoges un lenguaje, ¿no? Y en cambio, si tuvieras que programar, por ejemplo, el próximo cohete que va a ir a la Luna, a lo mejor te convendría escoger C++, porque pues a lo mejor no es ensamblador, entonces es muy optimizado, pero también es más legible que ensamblador, porque te permite controlar el hardware como que a mano, ¿no? Pedacito por pedacito y todo esto. Entonces, ¿tienen sus ventajas y sus desventajas cada uno? Sí. ¿Tienen críticos? Los dos. Y tienen pues muchísima área de aplicación los dos. Personalmente me gusta más C porque soy mucho más cercana al hardware y me gusta pues todo el tema de sistemas embebidos, Internet de las cosas y todo eso, robótica. Entonces, yo les recomendaría que aprendan C porque les ayuda muchísimo a entender cómo funciona a nivel de hardware una computadora, ya sea que quieran programar hardware o no, y eso les da mucha lógica de cómo hacer que sus programas funcionen mejor. Incluso si ustedes programan en lenguajes de programación como Python o JavaScript, todo esto, esos lenguajes por debajo utilizan todavía muchas cosas, de hecho están programados en C, sus intérpretes. V8, el intérprete que utiliza Chrome y que utiliza Node.js para interpretar tu código en JavaScript en tu hermosísimo ECMAScript 6 o 7 o el que quieras, por debajo están programados en C++. Y muchos de sus módulos, porque eso es otra cosa bien bonita de C++, que permite importar librerías hechas en C o programar pedazos de código hechos en C. Entonces es como puedes combinar todo el monstruo de Frankenstein que tú quieras combinando código C con C++, pero pero la ventaja es que tienes código mucho más óptimo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de utilizar C versus C++? Que es más inseguro. ¿Por qué? Porque tú solamente estás diciéndole al programa como el happy path, por decirlo así, de exactamente qué quieres hacer, pero no le estás dando ninguna indicación de cómo protegerse y en muchas ocasiones dejas cabos sueltos que los hackers o las personas malintencionadas pueden utilizar para hackear pues, tu código. ¿Qué es lo que pasa? En un programa como C, a lo mejor tú solamente le das la instrucción, ¿sabes qué? Mueve el número este para acá, toma esto de la memoria, bla, 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 y le dices, ejecútalo y lo hace, ok. Pero alguien puede llegar y editar el código, o sea, hacer el desensamblado y modificarlo. Incluso por eso es que antes había mucho más virus, porque había mucho más código programado en C y lastimosamente C es muy vulnerable a ese tipo de cosas. C++ agrega un poquito de seguridad a eso, no toda, pero agrega un poquito, porque el hecho de que tú hagas una programación orientada a objetos y además otras características del lenguaje, sí te permite, por ejemplo, lo que se llama encapsulación. Cuando tú creas una clase, que es un objeto, y esa tiene una propiedad, que puede ser, no sé, si tú tienes la clase humano y su propiedad es edad, edad solamente se puede acceder por medio de la clase objeto, ¿no? Y eso no es como a nivel de lenguaje y abstracto, ¿no? Realmente a nivel de cómo se ejecuta tu programa, otros programas externos les costaría tratar de adivinar el valor interno a menos que tú le digas que ese valor es público. Entonces, tiene esas protecciones de código para evitar, pues, tragedias de ese tipo. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus ventajas. Hay que conocer los dos. Yo les recomiendo estudiar los dos. Y a mí me gusta mucho C por el tema del hardware, pero bueno, ya cada quien decide cuál le gusta más, ¿no? Entonces, ya supongamos que tenemos el código ensamblador. ¿Qué pasaría a la siguiente etapa? Ensamblarlo, que te lo convierte en código objeto, que ya es algo que se puede decir que ya es muy cercano ya prácticamente al binario, excepto porque todavía no contiene como tal el código de otras librerías que se llaman librerías estáticas, que son librerías que tú puedes compilar por separado. Algo bonito que tienen estos lenguajes es que a lo mejor tú tienes tu archivo principal, pero pues tu programa lo divides en varios archivos. Bueno, te permite compilar cada archivo por separado y ya luego unirlos. Entonces te ahorra tiempo en lugar de tener que compilar cada vez
todo, te ahorra tiempo porque ya los tenía compilados por separado, ya nada más los une y si no modificaste nada en un archivo, no lo vuelves a compilar y ya. Entonces, hay lenguajes, tal vez, no sé cómo funcione Python, pero como tú tienes diferentes códigos en texto plano, pues en teoría, si tú te importas una librería, se trae todo su código y cuando arranca tu programa tiene que interpretarlo todo, ¿no? Entonces eso podría ser lo más lento. Ya hoy en día tienen procesos que optimizan eso, pero a grandes rasgos, pues ventajas y desventajas, ¿no? Y ya al final haría eso, linking. El linking, el linker, lo que hace es juntar diferentes códigos que ya están prácticamente en binario, nada más tienen una referencia así como que de qué otra librería dependen y ya lo que hace el linker es, dependes de esta librería, te pongo ya el binario de esa librería para que funcione. ¿No? Y ya, es todo. El linker junta todos los pedacitos ya compilados, ya ensamblados y ya tienes tu archivo ejecutable .out o .exe o lo que sea. Eso es lo que pasa durante el proceso de compilación. Y creo que ya son 7:15, no sé qué más preguntas o dudas Tienes a tengan. todos así, con toda la atención. Entonces, más bien, si tú tienes tiempito extra para preguntas y respuestas, va, pero si no, entiendo perfecto que tengas que correr a otra reunión. No, yo ahorita ya estoy libre, yo me puedo quedar Perfecto. todo el tiempo que quiera. Pues entonces podríamos pasar a preguntas, ¿cierto? Sí. Súper. Preguntas, Ahora dudas, sí, comentarios. este es el momento. Abran sus micrófonos, levanten la manita, pongan un mensaje en el chat, lo que ustedes gusten. Luis. Ajá, aquí tengo una duda. Mira, yo programo en PHP, ¿no? Y bueno, es un sistema bastante pesado, genera muchos procesos, que se conecta para la base de datos, calcula un poco de monto, todo eso. Entonces, claro, teníamos como que la duda y la idea de optimizar ese proceso, pero era a través de C o C++, ¿no? Entonces, no sé si tú conocías alguna manera como, o la manera más óptima de hacer esa conexión entre PHP y C. Claro, yo digo de repente una manera muy rudimentaria sería casi que llamar el programa en C en Shell, él procesa todo eso, devuelve en un archivo de texto y después el PHP lo lee, ¿no? Pero me imagino que habrá alguna manera como más limpia, más como que más óptima, ¿no? De Sí. esa comunicación entre los dos lenguajes, ¿no? Lamentablemente yo no tengo mucha experiencia en PHP, y menos a tan bajo nivel o a un nivel tan avanzado, pero Claro. sí sé que la mayoría de lenguajes de scripting tienen forma de hacer módulos específicamente en C, porque es muy popular C y C++ en ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, creo que todos los lenguajes de programación no he conocido el primero que no permita importar código en C. Claro. Entonces, sería que te dieras una vuelta por la documentación, porque muy probablemente ya está resuelto, ya es como una fórmula que ya te deben dar, como de compila tu código con tales librerías y Claro. instálalo aquí, allá y listo. Realmente casi siempre tienen ya una documentación relacionada. Oh, ok, ok, ok. Por Gracias. ejemplo, no conozco PHP, pero en el caso de Node.js, sí se pueden hacer módulos en C y nada más es importarte algunas librerías para que sea compatible con cómo se comunica Node.js con sus módulos y seguir como Claro. cierta estructura que tus funciones deben recibir ciertos parámetros y retornar ciertas cosas específicas precisamente para que sea compatible. Y ya lo Claro, y demás, de ahí hecho, ya tendría la ajá, comunicación exacto, transparente entre el lenguaje, ¿no? Ok, ok. así es. Ah, no, perfecto. Chévere. Gracias. Veo la manita de Daniel Castro, de Fer y de Raimundo. Si quieres, comenzamos con Daniel. Va. Bueno, Diana, primero pues muchísimas gracias por tu charla. La verdad es que, digamos, varias de estas cosas yo las había visto en la universidad, pero nunca había llegado como a comprenderlas o a saber en qué punto, o sea, realmente cómo sucedía todo eso, porque uno llega a creer que es mágico, pues no es mágico, simplemente son procesos lógicos, pero cuando uno no lo entiende, no lo ve de esa forma. Quería comentarte algo, ¿sí? Tú dices que eres ingeniera mecatrónica, ¿sí? Entonces,
Pues estoy por graduarme en ingeniería electrónica y los electrónicos utilizamos mucho un programa que se llama MATLAB, sí, que sirve para hacer análisis de datos y programar en cierta medida. Y yo siempre he escuchado, siempre entendí que MATLAB era el alto nivel y que C era el bajo nivel, pero siempre de toda esta charla te estaba escuchando como, subes al alto nivel C, entonces estoy como en un, en un caos interno porque si C es alto nivel, ¿qué es MATLAB? ¿Sí? Altísimo Pues nivel. sí, altísimo No, nivel. aunque no lo creas, hay esa cuestión desde siempre, porque en el momento en el que se creó C y que se escribieron la mayoría de los libros relacionados, C era el lenguaje de más alto nivel y luego tal vez C++. Entonces, de repente se me quedó un poquito de esos libros, pero sí, definitivamente, a hoy en día, lenguajes como Python, JavaScript, cualquier otro lenguaje, así como MATLAB, todos estos se considerarían de alto nivel y C ya está tan a bajo nivel casi como ensamblador, realmente. C++ sí está bastante alto nivel, digamos intermedio. No Ok. tal vez tanto como Python, pero sí, C ya se consideraría hoy en día más de bajo nivel. Aún Claro. así, esto puede seguir creciendo, ¿eh? O sea, ahorita con Ujú. toda la revolución de Machine Learning y de que, no sé si viste, por ahí salió una noticia de que ya es posible hacer como una definición con GPT-3, ya Ujú. es posible decirle en comentarios de Python a una inteligencia artificial qué es Ujú. lo que quieres que codee y te genera el código en Python. Sí, sí. Entonces, eso O sería sea, como súper alto nivel, ¿no? sí, o sea, de hecho, con eso que hablas también, yo pues he visto herramientas, ¿no? De como una programación por módulos o algo así que la usan mucho como con herramientas interactivas para enseñarle a los niños a crear software. Sí, o sea, no los ponen con el código, sino que los ponen son como con unos módulos que ellos van enlazando y que se les va explicando y pues eso también me parece que ya está como Scratch. más Sí, arriba como que el Scratch y todo mismo eso. MATLAB. O incluso Eh, también lenguajes como TypeScript, que tienes TypeScript y compila, o mejor dicho, La transpila transpilación, sí. hacia JavaScript. Y ya luego JavaScript se ejecuta sobre P8, que es C++. Entonces, tienes sí, muchas sí, capas de sí. abstracción realmente. Mm, Y creo que es importante el tema que tocas, porque yo soy muy de ese pensamiento de que hemos sobrecargado muchísimo a las computadoras con capas de abstracción. ujú. Eh, Ayer estaba leyendo, ya como un poquito off topic, ayer estaba leyendo que acaban recién de hacer open source un sistema operativo que es como el hijo más así como súper optimizado de Unix. O sea, Dennis Ritchie y Ken Thompson y su equipo en su momento crearon C y Unix a la par, crearon C para crear Unix. Y Unix era el Ujú. sistema operativo experimental con el que se iba a descubrir así como que todo, qué debería tener un sistema operativo y todo eso, ¿no? Estuvieron haciendo papers por años. Cuando dejaron C, estuvieron haciendo otras cosas y luego les tocó así como que vamos a hacer la evolución de la evolución de los sistemas operativos. Empezaron con este que se llama Plan 9. Y Plan 9 desde el sistema operativo resuelve muchísimos problemas por su arquitectura, por la forma en la que está programado, así hecho, diseñado, que en Unix habría que hacer código y configuraciones y aplicaciones sobre aplicaciones para que funcionaran, ¿no? Entonces, cositas como que funcionen cosas, compartir archivos a través de la red o de redes de Internet. En Plan 9 es como, solo es otra carpeta y ni te acuerdas de cómo funciona por detrás. Y en Unix sí es como que, a ver, me conecto a puerto TCP/IP, escribo un programa que haga esto, que haga aquello. Ujú. Entonces, realmente yo soy de las personas que piensan que a lo mejor podríamos haber diseñado programas en más bajo nivel o mejorado lo que ya teníamos a nivel de bajo nivel y a lo mejor ahorita estaríamos logrando que las computadoras fueran mucho más eficientes porque hemos construido capa sobre capa y sí he visto mucho. Yo soy una persona que he notado que no mucha gente es en este aspecto como yo, que la mayoría de los programadores se quedan en como su capa de abstracción. O sea, mucha gente, la gente de electrónica se queda en electrónica y no le interesa programación de alto nivel, y la gente de alto nivel se queda ahí y no le interesa bajo nivel. Y lo que no se dan cuenta
yo lo he visto como persona rara que le gusta moverse de un lado a otro. He visto muchísimo redundancia. He visto que a nivel de JavaScript están programando soluciones que hace 20 años se programaron a bajo nivel para que los sistemas operativos funcionaran a lo mejor, ¿no? O sea, colas de procesos o estrategias para hacer comunicación entre procesos, cosas así. Y muchas veces reinventas la rueda porque tú ya estás trabajando en otra capa de abstracción y no te enteras que en la capa inferior ya estaban resueltas. Y a veces es por ignorancia, ¿no? O sea, tú aprendes a usar a lo mejor el sistema operativo con ventanas y entonces de repente quieres hacer lo que yo hice en algún momento, que quería programar videojuegos y agarré PowerPoint y utilicé hipervínculos para que cuando le dieras clic te llevara a otra diapositiva. Y me hice un juego de gato en PowerPoint, pero no era más fácil. O sea, usé PowerPoint como capa intermedia para crear un juego de gato. O sea, entonces no era más fácil irte una capa más abajo y en la mayoría de las veces es por ignorancia. Y lo tienes Sí, abierto sí. en tu GitHub, comparte ese videojuego. Uy, no, Sí, lo sí. perdí hace muchos años. No, respecto a lo que decías, pues justo también iba a comentar algo y es que una de las ventajas que se remarcan de MATLAB es que, pues, o sea, el alto nivel es más fácil porque es más fácil de programar. Como la programación se asemeja más al lenguaje que utilizamos, es más Sí. rápida. Y que de MATLAB lo que se suele hacer es que se baja hasta C. Sí, o sea, se devuelve para que sea más rápido, porque también eso de que entre más alto sea el nivel, más demora en ejecutarse. Es lo que he entendido bastante y sí me parece bastante certero tu comentario de que se ponen a reinvertir la rueda. Alguna vez estuve en un evento y estaba un señor que trabajaba con esto de patentes o algo así. Entonces él decía que un problema bastante que tenía era que mucha gente llegaba a resultados que ya existían. Sí. ¿Sí? Entonces era gente que había invertido millones, que había invertido mucho en investigación y luego y entonces llegaban como a patentar como con sus resultados y le dicen como eso ya existe hace unos 20 años o ya existe hace mucho y realmente pues este conocimiento no es nuevo. Entonces sí que sí hace falta como eso de lo que hablas, porque en electrónica yo tengo un profesor que él siempre decía como, ustedes tienen que saber cómo funcionan las cosas o tener una idea, pero si hay herramientas, úsenlas. Sí, pero entonces a veces estamos como en ese ritmo tan acelerado que no nos damos cuenta que hay detrás o no nos damos cuenta que eso que uno está, o como con lo que se está esforzando, eso ya existe y que usarlo simplemente sería la mejor opción. Sí, sí, Dale. definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por charlar. Sí. Gracias, Daniel. Seguimos con Fernando. Vamos, Fernando. Ah, yo hablando y estaba en modo Fernando. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buena presentación, Diana, un placer. Oye, mi pregunta era más que todo a nivel de código, porque no sé si puedes poner el hola mundo que hiciste en C++. Que he visto, ajá, ahí. Cuando haces el using namespace std, he visto, o sea, yo usé C, fue mi primer amor hace muchos años, pero mi pregunta era porque he visto en algunos tutoriales que el std que utilizas en el namespace lo colocan delante del sayout y colocan std 2.2 puntos. ¿A qué hace referencia eso? ¿Sabrás o estoy ya...? Son dos sintaxis para hacer casi lo mismo, pero a grandes rasgos, si tú en lugar de usar aquí using namespace, lo vamos a comentar, por ejemplo, ahí. En lugar de usar using namespace, aquí también puedes hacer std, dos puntos. Y lo que le estás diciendo es del espacio de nombres std, dame cout. Y con eso. Y la única desventaja, la desventaja de esto es que tendrías que hacerlo en cada lugar donde quieras usar algo que le corresponda al espacio de nombres std. Claro, La ¿y cuál es la ventaja ventaja? es que no lo tienes global, porque cuando tú lo haces así, lo tienes en cada una de ellas y nada más. Entonces podrías crear otro cout y funcionaría y sería aparte. Y si tú te lo traes aquí global,
en todo el archivo, de ahí en adelante, cout ya es el cout de STD. Ya no podrías Ok, crear otro cout tuyo. claro. ¿Hay algún estándar o cómo se utiliza o es para Eh, cada es, quien decide es cómo? cada quien, dependiendo de lo que quieras hacer. Lo que muchos Ok, recomiendan es usar la otra opción. Esta se usa para enseñar porque es más corta y rápida y claro. legible, sobre todo. Sí, Sobre todo en bueno, STD, pues tal vez, pues si en muchas partes del código vas a usar las cosas estándar, ok, pero si ya tú estás creando tus propios espacios de nombres, lo recomendable es más bien que utilices la otra forma, porque aunque es como redundante, pues es más segura, ¿no? O sea que no va a haber colisiones ahí con que dos se llamen igual. listo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o Sí, comentario? la manita de Raimundo y luego Simon. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. más que una pregunta, básicamente es para una felicitación a Diana por, la verdad es que la explicación ha estado excelente. Yo sí he tenido oportunidad de trabajar con C y hacer varias cosas C y C++, y siempre es padre escuchar a alguien que habla sobre este lenguaje de una forma tan fluida, tan clara y que le pueda ayudar a gente que se puede incorporar a este lenguaje, porque a veces siento que es un lenguaje que llega a asustar a los nuevos programadores, como que si ya empezaron con JavaScript, Python, o sea, o lenguajes que te resuelven muchas cosas a alto nivel en cuanto al lenguaje y de repente meterse aquí con cosas donde tú te tienes que encargar que digo, esto ya no lo tocamos esta vez, pero lo más importante es el manejo de la memoria, por ejemplo, el uso de los apuntadores. Entonces, es algo que a veces ya tienes que preocuparte también por eso, además de tu lógica, ¿no? Pero la verdad es que la explicación de lo básico, de cómo funciona línea por línea, qué se está trayendo el compilador, por qué lo compila, por qué tiene que ser en ensamblador. Digo, también por sí solo el ensamblador es un tema súper interesante y súper complejo y digo, quizás algún día pues, también toque que estés en una plática de ensamblador y escucharte hablar de él porque seguro también debes saber demasiado y cómo funcionan las interrupciones del procesador para poder escribir tan solo el hola mundo, ¿no? Que tú creaste ahí, la verdad. Por ese lado va más que pregunta, pues es el comentario, ¿no? Y el agradecimiento por tomarte este tiempo de compartir y porque incluso, digo, en este mundo de la programación a veces hay gente que tiene mucho conocimiento y le cuesta trabajo podérselo transmitir a alguien de que tal vez no sabe tanto, pero la verdad es que lo haces muy bien y quisiera agradecerte nada más eso. Muchas gracias. La verdad es que sí me hubiera gustado así como que tomar otros temas, pero también es, como decía al No, pues inicio, aquí te es todo abrimos un el mundo. espacio, Diana. Bueno, a lo Cuando mejor quieras. en un par de semanas me están viendo aquí hablar de ensamblador o de punteros o de hardware. Me gustaría hablar de hardware. De hecho, ya no me dio tiempo buscarla, pero por ahí tengo mi Raspberry Pi Pico, que ya es un microprocesador ARM así sencillito, pero sencillito porque ya no es lo que se ocupa en los celulares hoy en día, pero tiene sus cositas también Yo bastante tengo las tres. complejas. Oh, Yo sí, tengo sí. la Raspberry Pi En 3. general, eh, algo que yo recomiendo mucho para aprender C, sobre todo, C++ lo puedes aprender en una computadora, pero C te ayuda mucho a hacer hardware, porque el tema, por ejemplo, de punteros, siento que no hay forma fácil de explicártelo en computadora más que teóricamente. Y teóricamente, por muy fácil que lo hagas, si la gente no lo puede tocar tanto, no lo entiende. Pero cuando hablas de cosas más como operaciones a nivel binario, de punteros, de registros de memoria, y lo haces enseñando con un hardware súper sencillito, como el de un chip de un Arduino o un equivalente, y la gente pues tiene que tener un poquito ya como de conocimiento
de las bases, pero se entiende mejor. Se requiere siento que se entiende más cuando ya sabes un poquito más del hardware, eso de los punteros y todo eso. Entonces, Antes si servía alguien... mucho para eso el puerto serial que antes tenían las computadoras. sí, antes tenían el serial o incluso se ocupaba el GPIO, ¿no? ¿Cómo se llama? El paralelo. Pero y con eso te ayudaba mucho a entender esa parte de leer los bits que te estaba mandando el puerto. Sí. Bueno, para los que no lo saben, porque sean o demasiado jóvenes o apenas están empezando, originalmente las computadoras de escritorio, cuando eran un cajonzote así los monitores, traían lo que era el puerto paralelo, que eran una serie de pines o de palitos donde te puedes conectar así de cobre, donde tú podías conectar así, no sé, un foco o algo con un sistema, con un circuito digital intermedio, porque pues, ahí no van a salir los 220 del foco, pero tú podías literalmente controlar cada uno de esos pines para ponerlo en 1 o en 0 con código, o sea, mandarle ahí su binario y que ejecutara y todo. Y era lo que hoy en día, la forma más cercana en que tú puedes replicar eso, porque ya no existen las computadoras de casa, es con una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi trae eso. Entonces, si les interesa la parte de programar computadoras a bajo nivel, una Raspberry Pi es bien interesante para comenzar, porque puedes empezar hasta con Python. Python tiene una forma de controlar los pines GPIO, pero después sí te recomendaría a lo mejor investigar más de electrónica, aprender a usar, no sé, un Arduino, algún microcontrolador o algo así, porque ya ahí en esos, a lo mejor en la Raspberry Pi normal no vas a entender tanto cómo funciona por dentro, solo vas a poder tocar hardware y te va a servir de introducción, pero con esos vas a entender así como la electrónica, por qué funciona, cómo funciona, así como que cada byte y cada bit que tú manejas, cada carácter, vas a entender cómo y por qué es que los datos se representan de esa manera. Y no sé si alguna vez te preguntaste, ¿y por qué se representan en binario los datos? Ahí tú vas a encontrar explicaciones para ese tipo de cosas. Entonces, y vas a aprender un C que mucha gente va a envidiar. Entonces, aprendan un poquito de electrónica. Personalmente, creo que soy rara, pero para mí, electrónica a nivel de hardware o software de alto nivel es el mismo mundo. O sea, solamente son como dos caras de una misma moneda. Muchas gracias. Sí, creo que todos coincidimos y lo veo en los comentarios que somos tus fans, Diana. A todos amamos tu plática, así como estamos súper emocionados. Y Jonathan dice que te agende de una vez y yo ya dije que ya te robé. Sí. Vamos con la última preguntita que es la de Simon. Hola, Simon. Hola a todos. Hola. Bueno, encantado de la super charla que nos brindó Diana la noche de hoy. Nada, primera vez que comparto con ustedes en este espacio, me gustó un montón. La interacción que todos han tenido ha sido grandiosa. Y nada, de verdad que el tema de C y C++ es a veces omnipresente en nuestra realidad que no nos damos cuenta. Pero C y C++ son unos lenguajes tan importantes que probablemente lo pueden encontrar en dispositivos que todos tenemos en nuestras casas, desde microondas, desde refrigeradoras, desde lavadoras, secadoras. Probablemente los microcontroladores que utilicen esos dispositivos fueron programados, toda esa lógica de programación fue hecha en C o en C++. Y una de las cosas que me llamó la atención que dijo Diana con respecto a los temas de seguridad en código, más que todo a nivel de software web, ¿no? Es donde se podían encontrar muchas esas vulnerabilidades, porque a nivel de hardware en microcontroladores, la mayoría de los fabricantes más importantes incluían opciones en las que, a ver, para que lo puedan tener un poco en contexto, cuando tú compilas en estos lenguajes, tú evidentemente puedes hacer unas pruebas en tu PC. Luego esto utilizas, bueno, yo utilizaba algunos pequeños hardware que son como un bridge,
como unos quemadores en donde pasabas este código compilado a tus microcontroladores y allí podías tener un control de las entradas, de los pines, de entradas y salidas de los dispositivos, ¿no? Y había opciones que el fabricante te daba para que tú, una vez que probaras todo lo que necesitaras y tuvieras un código realmente estable, tú lo activabas, que simplemente era colocar un 1 o un 0 en la instrucción adecuada y hacías que este código que tú pasabas a este microcontrolador, nadie iba a poder leerlo, pero eso iba a funcionar toda la vida y probablemente así es como están hechos la mayoría de los dispositivos que están a nuestro alrededor. Sí, No de hecho. sé si a nivel de software, el software web ha evolucionado. O sea, bueno, yo creo que es un poco más difícil. Existen otras alternativas, por ejemplo, usar blockchain con tokens de llaves públicas y llaves privadas para garantizar la seguridad en software, pero nada, no sé si conocéis algo parecido que se está implementando ahora con respecto a ese tema. Ok, bueno, dos partes. Parte uno, la parte de a nivel de hardware, tienes razón, pero eso no significaba que fuera completamente seguro, porque, bueno, para las personas que no lo saben tanto, los microcontroladores, microchips que pueden tener los dispositivos electrónicos, tienen como un fusible. Tú le cargas el programa y si quemas luego ese fusible interno con código, ya no puedes leer el programa de vuelta. Entonces se supone que ya nadie le puede leer. Pero una de las razones por las que existen las computadoras personales que tenemos hoy en día y ahí como todo es compatible, o sea, una de las razones por las que tú puedes cambiar un disco duro de una marca por otro de otra marca es porque en su momento alguien logró hackear un chip así por medio de ingeniería inversa. No sé si ustedes saben la historia, pero IBM, la empresa de computadoras, básicamente inventó las computadoras de escritorio y tenía prácticamente el monopolio y todas las computadoras se tenían que fabricar con su software porque Microsoft, que hizo Windows, solo funcionaba con IBM y era muy popular. Entonces, ¿qué hicieron los otros fabricantes? Alguien por ahí tuvo la idea y lo que hicieron fue meterle unos osciloscopios que básicamente lee las entradas y salidas de un chip y le hicieron ingeniería inversa a un chip a pesar de que tenía protección de código. ¿Qué fue lo que hicieron? Hacer todas las entradas posibles, básicamente por fuerza bruta, y registrar a mano en libros porque no había muchas Uy, computadoras de uso doméstico. Todo el binario que salió, así como que todas las entradas, todas las salidas. Y entonces ya le hicieron ingeniería de cómo yo haría un programa que haga esas entradas y salidas. Y eso es lo que se conoce como la BIOS de las PCs de hoy en día. Ese chip estaba asegurado y estaba patentado y técnicamente pues no los pudieron demandar porque no copiaron el código, solo le hicieron ingeniería inversa cómo funcionaba. Entonces, aún a pesar de eso, la seguridad en hardware es complicada todavía, porque mientras la persona tenga acceso al hardware, hay formas. De hecho, una de las principales cosas que te enseñan, por ejemplo, en seguridad para desarrollo móvil o desarrollo web, es que nunca debes confiar en la seguridad del lado del cliente. Tú puedes asumir casi siempre, o sea, tú debes asumir como si los clientes siempre estuvieran hackeados. Si tú metes, por ejemplo, que un mensaje se cifre del lado del navegador y el navegador está comprometido, adiós cifrado. Si tú quieres, por ejemplo, hoy en día la seguridad en plataformas web se hace por protocolos como OAuth, que lo que hacen es todo un protocolo así de cómo intercambiar las claves y todo para que sea seguro. Y si lo programas en web, el navegador tiene ciertos candados de seguridad que funcionan, pero en móvil no te dejan hacer ciertas cosas porque saben que un móvil, por ejemplo, en Android puede estar ruteado y cuando tú ruteas un teléfono, le quitas esos permisos de administrador y los liberas para que cualquiera que se instale tenga permisos de administrador. Entonces, siempre puedes, casi en seguridad, siempre deberías considerar que los clientes pueden estar hackeados. Lo que se hace es proteger del lado del backend. Entonces, hoy en día, pues es todo un sistema. O sea, tienes que proteger a bajo nivel, a nivel de firewalls, a nivel de red, a nivel de cifrar en SSL todo y que no pase nada sin cifrar, a nivel de validar certificados entre servidores y todo eso para que no, porque uno de tus servidores esté hackeado, los demás también. Y de hecho, en seguridad de backend se hace todo eso. O sea,
existen protocolos que muchos programadores a lo mejor no los usan, pero las empresas importantes y que dependen de que sus datos estén seguros lo usan, que se tienen que asegurar de que incluso si dos programas que nada más están en el servidor se tienen que comunicar entre ellos, aunque no salgan a internet, tiene que estar cifrada la comunicación y tienen que seguir ciertos estándares de seguridad. ¿Por qué? Porque si un hacker lograra meterse a esa computadora, que sea en la cloud o donde sea, y lograra comprometer uno de esos servicios, los microservicios no deben compartir, o sea, deben compartir la mínima cantidad de datos. Entonces, hackeo una cosa y nada más puedo acceder a esos datos y desde ahí no debería poder saltar, o sea, debería ser toda otra hazaña poder hackear a su vecino, ¿no? Entonces, todos esos protocolos existen y se implementan continuamente. Y el tema de la seguridad informática también es bien bonito, me interesa, pero no me he metido tanto, pero sí es que es como la guerra, o sea, es como las armas. Por aquí inventan el escudo, inventan un arma que pueda romperlo y al revés, por aquí inventan un arma nueva, también se tienen que inventar el escudo de enseguida. Siempre es así y todos los días hay exploits nuevos y todos los días hay parches nuevos que desgraciadamente la mayoría de las veces los parches nuevos suelen fallar más que los exploits nuevos, entonces pasa tiempo hasta que un parche realmente funciona bien, pero pues también hoy en día hay muchas menos vulnerabilidades que antes porque ya hay más conocimiento y más estudio al respecto. Súper. Dianita, Sebastián me escribió por privado que si todavía puede hacer otra pregunta más. Como quieran, ya aquí Antes de que estoy. pasemos con Sebastián, me gustaría mucho que nos That's fine. tomáramos una foto porque ya se me fueron 3. Si pueden prender su cámara, adelante. Si no, nos la ahorramos, pero yo quiero que tengamos una foto con Dianita, la verdad. Listo, perfecto. En cuenta de 3, ahí andan más personas. Listo. 1, 2, 3. Eso. Ahora sí, Sebas, vamos. Listo. Hola Diana. Primero que todo, excelente charla. Gracias. Yo tengo 2 preguntas así cortas y rápidas. La primera es, pues yo noto mucha escasez de recursos para aprender C y C++, pero enfocados a, a proyectos reales. Digamos, lo máximo que he visto que se explica por lo menos en español, no sé en inglés, la verdad, porque tengo esa falencia, pero digamos que lo máximo es estructuras de datos y ya, se basa en lo teórico, no encuentro nada más. Entonces, a ver si, aunque sea en inglés, pero si hay algunos recursos que nos podría recomendar para eso. Y la otra pregunta es, pues no va muy relacionada al tema, entendería si no hay una respuesta muy concreta, pero he visto que Rust le ha ganado bastante cancha a C y C++. ¿Por qué vendría haciendo esto? Gracias. Ok, son 2 preguntas entonces. La primera es recursos. Personalmente me baso mucho en libros, no soy tanto de ver cursos, entonces te puedo recomendar pues buscar cualquier libro que sea de estos como bestsellers de C y C++ en su momento. O sea, realmente creo que cualquier libro de los más populares en C, en inglés, para ingeniería sobre todo, o sea, de los que ocupan estudiantes de ingeniería en carreras de Estados Unidos, creo que es bastante bueno para introducirse. Y sobre el tema de Rust es como, pues muchos piensan que es el C killer, ¿no? Porque Rust tiene una característica y es que es seguro por defecto, por decirlo así, por su diseño. Mientras que C está pensado para ser más como una forma fácil de escribir ensamblador, Rust está pensado con la seguridad en el centro. Entonces, han pasado, si no me equivoco, más de 20 años de diferencia, o 30, desde que se creó la primera versión de C hasta ahora, y
sobre todo lo que ayuda a Rust es que han pasado pues hay mucha historia de las ciencias de la computación detrás. Hemos aprendido muchas lecciones en los últimos años de trabajar con hardware y software a bajo nivel, y de todas esas cosas han salido nuevos conceptos de programación, han salido pues lenguajes que han propuesto como otro tipo de paradigmas de cómo programar o de cómo asegurar las cosas. Los mismos desarrolladores de sistemas operativos han encontrado cómo hacer sistemas operativos más seguros, y ese conocimiento pues ha permeado a los lenguajes. Entonces, pues Rust trae todo ese conocimiento acumulado de todos esos años y lo plantea en un único lenguaje que además pues es como muy con el mismo objetivo de C, o sea, no es como otros lenguajes que se van y crean como, por ejemplo, Go, que es como un C, pero que tiene que ser legible para humanos o cosas así, ¿no? Rust también lo tiene, es legible para humanos, pero no es como que quiera hacer Python, ¿no? O sea, realmente se enfoca en lo suyo, en hacer una cosa y hacerla bien, y pues fue casi que pensado por mucha gente muy genia en eso, casi que es como muchos genios se pusieron de acuerdo para ver cómo creaban el mejor reemplazo posible de C, y eso es lo que pasó. Entonces, creo que Rust la va a romper y va a ser increíble, pero mucho del código, o sea, tenemos, no sé, 20, 30 años de código en C. No va a ser fácil reemplazar todo el código que hoy existe en C por código en Rust no sé, los próximos 10 años tal vez. Entonces, yo creo que sí es importante aprender C. Una, porque es más fácil de aprender si sabes pues, electrónica y conoces esos conceptos como de ensamblador, es muy fácil aprender C. Y Rust tiene como ciertos conceptos un poquito más duros sobre todo para primerizos que no han programado tanto. Y pues dos, que pues igual va a seguir siendo muy útil por varios años todavía y probablemente nunca muera como tal. O sea, puede llegar a disminuir mucho su cuota, pero no creo que muera en algún momento. Súper. Me encantan las respuestas. Y ahora sí vamos cerrando, muchachos y muchachas. ¿Qué sigue después de esto? Lo primero es que les voy a enviar un correo electrónico a todos ustedes para darles una beca chiquita de 3 meses en Platzi para que todos puedan tomar el curso de Diana cuando salga, porque todos somos muy fans de Diana en este momento. Entonces, si ustedes quieren la beca, la van a utilizar y van a hacer uso de ella, entonces respóndame ese mensajito con un sí, quiero mi beca, y con todo gusto se las mando y se las doy. Y lo siguiente es que el siguiente miércoles, o sea, en 2 días, vamos a tener un evento con Don Chambitas y con un chico de Terminal que se llama Rubén, que es súper increíble. La verdad es que es mi amiguito en Terminal. Sobre cómo obtener trabajos en tecnología en el extranjero. Sobre todo Jonathan, que me escribió por ahí que habían pocos empleos en C++, tal vez en Pereira, pero en Estados Unidos están peleando por todos los desarrolladores de C++. Entonces, los quiero invitar a esa sesión. Y la otra es que este tipo de meetups los tenemos cada lunes. Dianita ha venido a todas las sesiones que hemos tenido. Y ustedes son más que bienvenidos también. No siempre hablamos de C++, hemos hablado de React, hemos hablado de Google Cloud Platform, hoy de C++, pero vamos a hablar también de Ruby, QA y otra vez de React, porque nos quedamos así como con más ganas de React, entonces vamos a hablar más de React. Y son ustedes más que bienvenidos a esta sesión. Todas son así, todas son mucho de platicar, de hacer preguntas. Y si ustedes quieren ser ponentes y platicarnos algo que ustedes quieran con la misma pasión que lo hizo Diana, difícil de combatir, pero sí que si ustedes quieren, adelante. ¿Cuándo es la plática del trabajo en el extranjero? Es el miércoles a las 6 de la tarde con Don Chambitas. Y les pongo ahorita el link por acá. Dianita, me preguntaban mucho cómo te pueden encontrar en redes sociales. Y si nos compartes cómo te encontramos, todos van a ser muy felices.
Ok, pues principalmente soy muy activa en Twitter, así que me pueden encontrar como @DianaNerd, @Diana_Nerds. En todas las redes sociales me pongo el mismo nombre, así que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok próximamente. Y pues sí, pero prácticamente así como el diario, estoy perdiendo el tiempo en Twitter. Bueno, no perdiendo el tiempo, compartiendo cosas interesantes y todo. Sí, la verdad es que sí compartes cosas interesantes. Yo cada rato te doy like. Listo, entonces Diana_Nerd, yo me sabía el Diana Nerd, pero es súper importante el guión bajo, entonces para que la vayan a seguir de la manera correcta, porque yo hace rato puse el typo y luego lo corregí. Les acabo de compartir el link de registro. Dice, hay forma de suscribirnos a las charlas que dan para que se agende. Con que te registres a esa charla, yo te voy a estar mensajeando, créemelo. No te preocupes, regístrate y yo te contacto. Y listo, chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Diana, de verdad, yo soy tu fan número 1 y creo que no me canso de decirte ni de describírtelo, pero de verdad soy muy fan porque me gusta mucho cómo has explicado todo. Y listo, cualquier cosa, todos ustedes tienen mi correo electrónico y con todo gusto ahí voy a estar para ustedes. Si quieren ser ponentes ustedes o compartir algún proyecto, también escríbanme. Este espacio es abierto para que todos compartamos y de eso se trata una comunidad. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por haber asistido el día de hoy a esta sesión y les voy a mandar el videíto para que si no les quedó algo claro o quieren repetir información, lo tengan a la mano y de todas maneras Diana va a tener su curso en Platzi. Gracias, Diana. Muchas gracias a todos, Gracias chicos. a todos por venir, la verdad. Yo no pensé que se fuera a llenar tanto y miren, se llenó. Ha sido la más taquillera. Gracias. Gracias a todos. Bye.